Sé que uno tiene que, en el protocolo de la educación virtual, pues uno tiene que comunicar si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ok. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Esta grabación la hacemos justamente para dejarle a los compañeros que no, por diferentes circunstancias, no puedan estar en este momento apreciando lo que vamos a hacer hoy. Entonces, por eso se graba. Ya en contados minutos comenzamos, queridos compañeros. Muchas gracias por su puntualidad. Felicitaciones. Vamos a dar 2 minuticos más y empezamos. No, no sé. A mi papá no quiero. ¿Así? ¿Tienes novio? No. Sí. Debe. Yo. Yo no quiero ser Esto. Él también. Cuando termines dice que siempre tenía yo comprendí que era cierto, pero yo Esto, hombre. luego yo sé que Quieto, hombre. Estar paseando, hombre. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a esta retroalimentación, como ustedes se pudieron dar cuenta, eh, en la programación que dejamos por Skype. Entonces, como lo habíamos dejado, lo dejamos dicho ahí en el chat del Skype, la idea es básicamente hacer 3 cosas. Tenemos, digamos, más o menos hasta las 7:30 para hacer eso. La primera es que les quiero ofrecer una clase de ética y ciudadanía desde una perspectiva filosófica, ¿no? Quiero ofrecerles eso. Todo el material que ustedes están, digamos, usando para hacer ese trabajo que es muy importante, aquí ya les estoy diciendo que en el segundo momento evaluativo de ética y ciudadanía, ese segundo momento es fundamental, ¿no? Ya iremos hablando, la segunda parte de esta retroalimentación va a estar dirigida un poco a revisar ese documento y que les quede por lo menos claro los elementos que lo integran, que es muy sencillo, es una cosa muy sencilla, pero sí necesita por lo menos una valoración, una reflexión, una lecturita, apropiarse pues de los contenidos que ofrece el segundo momento evaluativo, ¿no? Eso hay que hacerlo para que ustedes tengan éxito en el resultado de ese trabajo. Todos queremos tener éxito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos que
cumplir un poco con lo que pide el documento y asimismo, pues digamos que tener éxito. Esa es la idea. Bien, entonces voy a comenzar y la tercera parte la vamos a dejar un poco para el foro. Yo no sé si ya ingresaron al foro, si ya dejaron su respuesta, ¿no? Es una cosa muy importante que ustedes por lo menos tengan eso claro. Hay una persona que tiene el micrófono, les pido el gran favor también, por protocolo, tener los microfonitos cerrados. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano o está el chat, ¿no? El chat. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tener esas dos herramientas, ¿bien? El chat expresan, levantan la mano. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si están viendo. Sí, señor. Ok, entonces vamos a revisar un poco Unidad 2, Constitución Política y Democracia, Ética y Ciudadanía, ¿no? Aquí ya en la Unidad 2 ya nos metemos un poco más con temas políticos, temas jurídicos, inclusive porque hay un documento que es el oficial, que es la Constitución Política de Colombia. Y ese documento pues hay que conocerlo, hay que explorar los artículos, ¿no? Porque en el trabajo final del segundo momento evaluativo de ética y ciudadanía, pues ustedes, hay uno de los puntos, deben citar los artículos de la Constitución Política de Colombia. O sea que hay que sensibilizarlos con el tema de la Constitución, ¿no? Mientras que la unidad 1 estaba como explorando un poco más el tema del reconocimiento en cuanto a asuntos de sensibilidad moral, valores y esas cosas, aquí ya en la unidad 2 nos metemos de lleno con el tema político, para que lo tengan bien claro. Bueno, entonces acá vamos a echar una miradita de lo que les quiero proponer. Bueno, esto de la ética y la ciudadanía es un tema viejo, Bueno, si ustedes recuerdan ahí en la unidad primera, el tema de ética, ¿qué es la ética? Pues la ética es un saber, digamos, es un saber que nace en la filosofía, ¿no? La palabra ética tiene un origen griego, ¿no? Cosas que hay que recordar por allá de la primera unidad. La palabra ética viene de ethos, ¿no? Ethos traduce carácter, ¿no? Y la otra palabra que la acompaña, ética y moral, la palabra moral es una palabra latina, mor moris. Y mor moris pues traduce costumbre, ¿no? Entonces digamos que la ética es como un saber que versa sobre el tema el asunto del carácter y el tema de las costumbres, ¿no? Entonces, esas dos cosas como que están entrelazadas, ¿no? Y si ustedes se pudieron darse cuenta de la presentación que hizo esta filósofa Adela Cortina sobre qué es la ética en un documental que pusieron en YouTube, eso aparecía en la unidad programática número 1, pues ustedes recordarán que Adela Cortina planteaba que la ética es un saber exigente, riguroso, y es un saber también modesto, ¿no? ¿Con eso qué se quiere decir? Se quiere decir pues, que la ética es un saber práctico, en el sentido que es un saber hacer, ¿no? Un saber, o sea, la ética es un saber hacer y en ese sentido es un saber práctico, riguroso, porque trata de pensar la acción humana. La acción humana. Y la acción humana compromete el trabajo, el cuidado con uno mismo y el cuidado con los otros, ¿sí? Son dos cosas que están relacionadas, el cuidado de uno mismo y el cuidado con los otros. Entonces, la ética es un saber que deviene en política. Este es un tema que hay que tener claro y que si lo tienen claro, en el segundo momento evaluativo, con toda seguridad, van a tener éxito. O sea, saber el paso de la ética y de la política, que es lo que propone el segundo momento evaluativo, ¿no? Entonces quiero hacerles una propuesta desde Sócrates, Platón y Aristóteles si nos alcanza. O sea, yo voy a hacer un resumen de esos, así como fuerte, para tratar de pensar cómo desde los antiguos
y desde la filosofía se ha pensado esto de las relaciones entre ética y ciudadanía, ¿no? Entonces, empecemos por Sócrates, ¿no? Empecemos por Sócrates. Entonces, hay 5 elementos que podríamos tener en cuenta sobre Sócrates. Por un lado, digamos que, bueno, ¿por qué hay que hablar de Sócrates en ética y ciudadanía? Bueno, porque Sócrates se muestra en la historia del pensamiento y en la historia de la ética como un personaje que articula 2 cosas muy importantes: la vida individual y la vida ciudadana. Son 2 cosas difíciles de alcanzar, porque a veces como individuos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nosotros como individuos, ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos buscando resolver el problema de la subsistencia, ¿sí? Somos individuos que estamos buscando resolver el problema de la subsistencia, entonces trabajamos, ¿no? Ustedes, yo, entonces trabajamos, y cuando nos dedicamos al trabajo, ¿no? 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, descuidamos el tema de la ciudadanía, porque nuestra preocupación es resolver el tema de la subsistencia y tenemos muchos frentes que resolver si estamos sobreviviendo o si estamos en un plan de subsistir existencialmente. Entonces, tenemos que tener atención de la vivienda, tenemos que tener atención de la comida, de la bebida, tenemos que tener atención del trabajo. Entonces, en esa situación somos unos individuos, ¿no? Pero la otra parte que queda silenciada por estar preocupados por el tema de la subsistencia es el asunto de la ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? Me pregunto yo, y les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál será la diferencia entre ser individuo y ser ciudadano? A ver, ¿ustedes qué piensan? Ya les ayudé un poquito. Ser individuo. Ahora, ¿qué significa ser ciudadano? Tranquilos. Expresen su punto de vista porque estamos en una clase que necesita escuchar su punto de vista. Qué pena, ¿me puede repetir? Qué pena. Con todo gusto. La pregunta es si ser individuo implica sobrevivir, si ser individuo implica dedicarnos un poco a resolver el problema de nuestra existencia y por eso, digamos, nos toca trabajar, ¿sí? ¿Cierto? Si estamos resolviendo ese problema de la supervivencia, la pregunta es, ¿esa situación de supervivencia nos hace ya inmediatamente ciudadanos? ¿O qué significa ser ciudadanos? ¿Será que las preocupaciones del ser individuo son semejantes a las preocupaciones del ser ciudadano? ¿Ustedes qué opinan? Tomemos un caso particular, el tema del foro. Aquí ya vamos involucrando el foro. Quiero conocer, a ver, ustedes qué han pensado del foro. Por ejemplo, el caso que se menciona sobre los habitantes de calle, ¿no? Entonces, voy a resumir rápidamente la situación. Resulta que hay un caso problemático que se propone en una de las preguntas que se reponen en el foro. Entonces, una de las preguntas dice, ¿cuál sería su juicio ético, ¿no?, en una situación donde se presenta el asunto siguiente? Estamos ubicados en el municipio de Cajicá. Quienes están en Cundinamarca o conocen Colombia, bueno, Colombia es muy grande, pero Cajicá es un municipio que queda al sur, al norte de Bogotá. Y allá se está presentando una situación y es que la indigencia va increciendo y entonces hay un problema, digamos, de salud pública porque pues la indigencia está disparada y digamos que la municipalidad construyó unos albergues, ¿no?, pensando un poco en la atención, una atención primaria a este tipo de personas. Y entonces construyen unos albergues y entonces, pues estas personas, habitantes de calle, tienen un lugar para dormir donde le ofrecen una cena, un desayuno y una limpieza, un aseo. Y entonces estos habitantes de calle pueden de alguna manera tener una vida un poco más digna. Es una palabra muy importante, digna. Eso es
una palabra tan importante en la ética como en la política y en el derecho. O sea, acá hay estudiantes de derecho, por favor, me confirman. La palabra dignidad es fundamental en el derecho, ¿no? Cuando alguien pierde la dignidad, pierde el derecho. Eso es una cosa obvia. Y por eso la gente busca a los abogados. La gente busca a los abogados porque sienten que les han vulnerado sus derechos, ¿no? Y lo primero que le vulneran es la dignidad. No, es que estoy indignado. Es una palabra fuerte. O sea, estar indignado. Entonces, esa es la situación. Pero también digamos que la municipalidad de Cajicá está integrada por los sector comerciante. El sector comerciante, muy importante. Todo lugar donde usted viva va a haber comercio. Si hay comercio, hay prosperidad. Si hay comercio, hay felicidad. Si hay comercio, hay dinero. El comercio es garantía de muchas vainas en una ciudad. Una vida, digamos, ciudadana. Y pues, claro, la organización comercial que está, digamos, representada, tienen una agrupación, digamos, representante de ellos, pone el grito en el cielo y está indignada. Otra vez usan la palabra la indignación, ahora es muy importante en el derecho, en la ética y en la política. Entonces la indignación de los comerciantes tiene que ver justamente con el asunto este de los habitantes de calle. Porque los habitantes de calle, ahora que proliferan en el sector central de la municipalidad, pues están afectando un poco el desenvolvimiento natural del comercio, ¿no? Y pues los clientes ya no frecuentan igual el comercio, los propietarios de los establecimientos pues están enojados porque esto está afectando su vida. Entonces la pregunta es, queridos estudiantes, ¿qué hacemos en una situación como esa? ¿En qué sentido podríamos distinguir un comportamiento individual y en qué otro sentido podríamos identificar un comportamiento ciudadano? Esa es la pregunta. Entonces, no sé si a Melissa, ahí, en esa situación particular, pensemos entonces qué significa ser ciudadano, qué significa ser individuo. Bueno, pues para mí, ser ciudadano significa pensar en el otro, no solamente pensar en mí mismo, en mi bien, sino en ayudar al otro. Ser individuo, pues creo que se basa también en lo que tú dijiste, del hecho de que uno piensa realmente cómo sobrevivir, sí, cómo llevar, cómo subsistir. Eso es ser individuo para mí, ¿no? No sé los demás qué piensen. Excelente. Muy buena la pista por ahí. ¿Quién más nos quiere compartir un punto de vista? Pero por ahí va la ruta, muy bien identificado. Muy bien Bueno, identificado. doctor, pues buenas noches. Qué pena. Bueno, aportando un temita, aportando ahí como mi concepto de ser individuo, principalmente es, como lo dice usted, es donde solamente nos encargamos de buscar el bienestar y de nosotros mismos, buscar que nuestra integridad esté bien, sobre todo que, que siempre va a ser nuestra prioridad nosotros. Pero cuando ya hablamos de ser ciudadanos, ya debemos dejar de un lado ese pensamiento donde el beneficio sea solamente para mí, sino que por medio de unos valores, por medio de unos actos, se logra una convivencia, encontrar, y eso es lo que busca el ser ciudadano, pues convivir con otras personas y por medio de esa convivencia poder lograr metas o objetivos en común, donde el beneficio sea para todos. Creo que pues eso sería algo muy corto de lo que pues creo yo que puede ser individuo y ciudadano. Muchísimas gracias por el aporte, caballero. Exactamente, muy bien, por ahí va la situación. Coinciden mucho Melissa y el compañero Juan. Coinciden. Efectivamente, ser individuo implica de alguna manera resolver los problemas de la existencia individual. Pero ser ciudadano implica distinguir
qué pasa con el otro. Y en el caso que les acaba de proponer, que aparece en el foro, que ustedes pues tendrán que construir su respuesta, si ya la construyeron, extraordinario, si no, por favor háganlo, que tienen plazo hasta el viernes, ¿sí? No mentiras, pero por favor participen en el foro, porque realmente estamos muy interesados en que ustedes se involucren en ese proceso, por favor. Entonces, en el caso que nos compete, a ver ustedes qué opinan, también aquí, si ya tenemos claro el concepto de individuo y el concepto de ciudadano, traslademos eso para resolver el caso de los comerciantes versus habitantes de calle en la municipalidad de Cajicá. Yeritza, que está por ahí, Shirley, Natalie, Jerry. Bueno, profe, yo había enviado mi aporte como al chat, pero sí, hacía como referencia como al individuo, al ser, al yo, a mis preocupaciones, a todo lo que tenga que ver conmigo. Y la parte de ciudadano es ya tener otras responsabilidades más allá, en donde debo tener en cuenta otros pensamientos, hábitos, religión. Ya es como tener en cuenta al otro. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y tú, ahí que estás, en el caso que propusimos de los habitantes de calle y la comunidad comerciante, ¿cómo podríamos, con esos mismos conceptos que tú ya has definido, resolver el problema ahí? Pero pues es complejo, sí, claro. Es complejo, claro, porque digamos si yo me pongo en parte en posición de empresario, para mí sería como más fácil como que, oiga, me están, de alguna manera me están alejando a los clientes por la presencialidad de estas personas, que sería como de pronto como una solución, aunque muchas personas no van a aceptar, y digamos que eso lleva un trasfondo más allá de simplemente una persona de calle, porque bien sabemos que estas personas pues no tienen el autocontrol que cualquier otra persona puede tener. Entonces es muy complejo uno buscarle una ayuda a una persona cuando la persona de pronto no quiere cambiar sus hábitos, ¿sí me entiende? Entonces, digamos que para mí sería, no sé, para mí como persona, como mi yo, sería muy complejo, pero como propietario de pronto de alguna empresa o de haciendo parte del comercio, para mí sería como unirme con la comunidad, no sé, buscar una estrategia en la que estas personas puedan buscar otra parte en donde ellos puedan estar más tranquilos y no afecten el comercio, no sé, pensaría yo. Sí, muy bien, interesante. Aquí nos toca pensar propositivamente, eso es lo interesante de los casos. Sí. Los casos lo desafían a uno porque inclusive desafían sus valores, su idea de lo que es correcto. Eso me parece interesante. Siempre pensar la ética en casos particulares lo pone uno a pensar. Y ese es el motivo, ese es un poco el pretexto de la pregunta que está en el foro, ¿no? Entonces recuerden, aquí visiten el foro y lancen su respuesta, porque siempre es muy interesante conocer su punto de vista. Y es una pregunta que, digamos, es un problema que vale la pena pensar. Porque pues, posiblemente en algún momento tendremos que enfrentarla, ¿no? Aquí tenemos estudiantes de economía, de administración, de contaduría. O sea, ustedes hacen parte un poco de la lógica del comercio, ¿no? Pero también son ciudadanos colombianos, ¿cierto? Y como ciudadanos colombianos, pues en algún sentido habría que darle cabida al tema del otro, ¿no? Y creo que no hay, digamos, situación más desafiante que pensarse el otro en un habitante de calle. Miren, en Colombia nosotros inclusive hemos usado palabras, yo creo que en algún momento tuve que usarla, pero por pura ignorancia. Después me di cuenta que estaba equivocado. Pero hay gente que uno escucha que habla de los desechables, ¿no? Habla de un habitante de calle como un desechable, ¿no? O sea, ahí ya uno puede dimensionar una perspectiva muy social y muy colombiana de referirse a una persona que por X y circunstancias se encuentra en la calle, en una situación de calle. Digamos. Es un concepto que usan los sociólogos para así referirse un poco a una persona que, digamos, ha dejado o ha abandonado el interés de vivir, digamos que socialmente, normalmente, y se encuentra en una situación de calle. Es una situación de calle, es una cosa riesgosa, es una cosa que
que nos muestra al otro, ¿sí? Y que nos desafía, porque nosotros estamos acostumbrados a vernos, nuestras aspiraciones de la vida quieren escapar de esa situación, justamente. O sea, si estamos estudiando, si estamos trabajando, es porque queremos salir de ahí. Pero hay personas que caen allá. Y yo creo que esas personas nos recuerdan algo que no queremos ver, pero que está ahí. Y que querámoslo o no, en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que asumir una relación con ese otro, ¿sí? Y yo creo que lo hemos hecho, o le hemos dado un pan, o le damos una moneda, o racionalizamos, no, este si no le da una moneda, este lo coge para vicio, más bien démosle un café y un pan, ¿sí? Yo creo que todos hemos hecho eso. Y en Colombia eso es una cosa, es una pandemia. El habitante de calle es una cosa pandémica. Si hay aquí gente que vive en Bogotá, por ejemplo, se podrá dar cuenta que aquí, por ejemplo, hubo un mandatario que se llamó Enrique Peñalosa, y una de las políticas públicas de Enrique Peñalosa fue coger un poco de camiones, ¿no? Eso pasó hace unos 6 años, para atrás, eso yo me acuerdo, una cosa fue escandalosa, pero estaba cundido, la problemática social estaba tan fregada, y digamos que digamos el habitante de calle se disparó, que la solución de este señor fue recoger en camiones, oigan bien, recoger en camiones a los habitantes de calle, y lo que hizo fue repartirlos por diferentes lugares del país, ¿sí? Como estrategia política. Uno dice, oiga, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Entonces, veamos cómo es también la actuación ética y política de nuestros mandatarios, ¿no? Esto de pensar la ética y la política unidas es desafiante porque implica pensar la actuación de nuestros líderes políticos, ¿no? Llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, llámese líder de la junta, mejor dicho, llámese cacique, si es un cabildo indígena, llámese, bueno, etcétera. Todos estamos, digamos, observados, ¿no? Es una cosa que tiene también la ética, la observación del otro. Entonces, ¿qué pasa con ese otro? ¿No? Como lo decía Melissa, lo decía Juan, ¿qué pasa con ese otro? ¿No? Y creo que esa pregunta por el otro nos compromete. Entonces, desde ya, mi invitación es abandonar el apelativo de desechable para el habitante de la calle. Es una cosa tenaz, fregadísima. Y aún así uno encuentra gente que piensa que el otro, que es un desechable, es un desecho social. Es una cosa tenaz porque es vida humana, ¿no? Es vida humana. Sí, vida humana que está autodestruyéndose por las drogas, por los vicios, pero es vida humana. Y hay que hacer algo con esa vida humana, ¿sí? ¿Sí? Y no puede ser una cosa así como estigmatizar o mirar para otro lado, ¿no? Entonces, esas son situaciones de la vida que desafían nuestros valores, desafían nuestras visiones de lo bueno, de lo malo. Entonces, la invitación es vayan al foro y participen, por favor, con sus respuestas. Bueno, sigamos acá con Sócrates. Estamos con Sócrates. Ya están tocados, ya están encendidos. Ya con ese ejemplo estamos pensando en Sócrates. Entonces, resulta que Sócrates, como lo dice la diapositiva, vida y obra, era un individuo que era al mismo tiempo un ciudadano. Muy interesante esto porque una de las dificultades de pensar la relación entre ética y política tiene que ver justamente con el abismo, como lo hemos visto, que se abre entre ser individuo y ser ciudadano. ¿Sí? ¿Sí? Ser individuos nos lleva inevitablemente a una situación donde primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero en la cuestión ciudadana, el tema del yo tiene que cambiar, porque el tema de la ciudadanía es el tema de los otros. Y aquí ya hay una idea filosófica. Cuando vivimos en la ciudad, pensamos en función o estamos de alguna manera en una relación con los otros. No estamos solos. Mire, si aquí hay gente que maneja automóvil, sabe de lo que estoy hablando. Cuando usted sale a la calle con su automóvil, ¿sí? Usted sale a la calle en su automóvil y usted acelera, ¿cierto? Usted tiene que pensar en el de al lado. Y en el de al lado puede ser una bicicleta, una motocicleta, el de la buceta, ¿cierto? Entonces,
usted ya en esa posición de conductor en una vía pública se vuelve un ciudadano y le toca. Le toca porque pues usted, si usted acelera mal, usted puede pegarle al de al lado. Y eso se vuelve un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ser ciudadano? Significa estar alterados. Es una idea filosófica. Estar alterados es pensar que hay un otro, que existe un otro que es distinto de mí y que me toca buscar una forma para que esa relación entre el yo y el otro no entre en conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aspiración de la ciudadanía o de una buena ciudadanía? La aspiración de una buena ciudadanía es que entre los individuos no haya conflicto. Y si hay conflicto, pues que se dirima la disputa de manera racional. ¿Sí? De manera racional, ¿no? Entonces, eso fue Sócrates. Sócrates fue un filósofo de la antigüedad que en su vida conjugó ser individuo con ser ciudadano. Y ya vamos a ver más adelante en qué consistió el viejo truco de nuestro querido amigo Sócrates, que logró conjugar la vida individual con la vida de ciudadano. Entonces, con Sócrates uno se pregunta, ¿qué significa ser ciudadano? Entonces, es una pregunta muy importante porque tiene que ver básicamente con la raíz de la cuestión que se indaga en el segundo momento evaluativo de ética y ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? Entonces, aquí tenemos unos pequeños mensajes. Primero, una crítica a la sofística, ya les voy a explicar qué es eso de la sofística. Un cuestionamiento de las doctrinas de Antifonte y Protágoras. Bueno, entonces resulta que en la antigüedad pues no habían tráfico como el que existe en las ciudades grandes, ¿no? Colombia, usted va a Barranquilla, usted va a Cali, va a Bogotá, va a Villavicencio y se va a encontrar con tráfico, ¿sí? Pero esa es una situación de las ciudades contemporáneas, actuales. En los tiempos de Sócrates no existía eso. No existía eso, entonces se vivía, prácticamente la vida era caminando. Entonces, ¿cuál era el lugar de Sócrates? Sócrates vivía en un lugar que se llamaba Atenas, una ciudad griega muy importante. ¿Sí? Entonces, Sócrates era un ciudadano ateniense, es como decir, Pepito Pérez de Pipiral o Juanita Suárez de Pitalito, ¿sí? Hagan de cuenta que es cualquier ciudad, ¿sí? Entonces, eso es. Era una vida mucho más sencilla que las vidas actuales. Entonces, ser ciudadano y ser individuo en los tiempos antiguos era más fácil que ahora. Ahora es más difícil porque pues nos toca vivir duro. La vida contemporánea es muy dura, entonces, pero en la vida antigua era un poco más sencillo. Pero entonces el modelo es el siguiente. Resulta que Sócrates, digamos que encarnó en su propia persona la figura del individuo y del ciudadano. ¿Y qué significaba ser ciudadano en tiempos de Sócrates? Eso no ha cambiado hasta el sol de hoy, por fortuna. Significa tomarse la palabra públicamente, ¿no? Entonces, como yo les decía, no había tráfico, no había grandes avenidas en Atenas. Entonces la gente andaba, digamos, caminaba, ¿no? Se desplazaba caminando de un lugar a otro. En ciertas partes de Colombia se puede hacer así. Seguramente ustedes que me están escuchando se encuentran en un lugar del territorio nacional donde la vida se puede hacer caminando. Y eso es extraordinario, maravilloso, porque pues hay otras problemáticas. Y la gente está más atenta al problema del otro, percibe mucho mejor. Y, entonces, la vida ciudadana es una combinación de dos cosas, ser individuo y ser ciudadano, y eso significa estar, digamos, atento a los problemas del otro. Entonces, para Sócrates, ¿qué significa ser ciudadano? Primero, hacer una crítica a la sofística, y la sofística, pues, es una filosofía que lo que busca es, de alguna manera, cuestionar. Digamos que la sofística era la filosofía de los poderosos, para decirlo en términos más sencillos. La filosofía de los más poderosos. ¿En qué consistía esa filosofía de los más poderosos? Pues de que habían algunos que podían gobernar y otros no, ¿sí? Entonces, esto lo afirma la filosofía sofística, ¿no?
Entonces, la sofística consiste básicamente en un planteamiento donde la razón está dada por el más fuerte. La razón está dada por el más fuerte y en ese sentido, digamos que el más fuerte es el que se impone al más débil. Es una realidad de la naturaleza, es una realidad social. Y entonces un poco la sofística de alguna forma afirma que hay unos que nacieron naturalmente para gobernar y otros que nacieron naturalmente para obedecer. Es una tesis de la sofística, por ejemplo. Y Sócrates cuestionaba eso. Entonces, para los antiguos, digamos que los conflictos y las disputas se dan a un nivel que involucraba el argumento, ¿no? O sea, que un elemento muy importante para ser ciudadano en la polis hay que argumentar, ¿sí? Hay que mostrar una posición ética y política frente a ciertas situaciones que nos comprometen como ciudadanos. Entonces, Sócrates fue un gran discutidor de la sofística y de todas las doctrinas sofísticas, ¿no? Y de toda esa filosofía que declaraba que había unos más poderosos que otros, ¿no? La sofística era una ciencia que se vendía al servicio de los más poderosos. Una gran diferencia entre los sofistas y Sócrates es que Sócrates no vendía el conocimiento, sino que más bien lo entregaba gratuitamente. Otra cosa muy interesante de que uno puede aprender de la condición de ciudadano de Sócrates, y es que ser ciudadano implica dar donación de conocimiento de forma gratuita. Los sofistas cobraban por el conocimiento y por supuesto quienes podían acceder a ese conocimiento exclusivo eran ni más ni menos que la élite, o sea, los poderosos. Estamos hablando de los juristas, de las familias prestantes. Estos personajes pagaban por el conocimiento y entonces ese conocimiento les permitía de alguna manera ser un poco más hábiles en el asunto del poder político. Sócrates tenía una pelea casada contra estos sofistas, en particular, como se menciona en la diapositiva, contra Antifonte y Protágoras. Antifonte pues era una figura, digamos que sofística muy interesante, porque pues él tenía un poco la tesis de que hay una diferencia entre physis y nomos, ¿no? Estos son dos conceptos griegos. Physis es naturaleza y nomos es ley. La palabra nomos es la raíz de la palabra norma, normas, que es una palabra que nosotros, digamos, usamos cuando entramos en interacción con las instituciones, con agrupaciones humanas, siempre estamos regidos por normas. Pues la palabra norma viene del griego nomos y quiere decir convención, acuerdo, contrato. Entonces Antifonte pensaba, por ejemplo, que las cosas que son de naturaleza no son legales y las cosas que son legales no son naturales. Esto, pues, palabras más, palabras menos, ¿cómo se puede entender? Pues que hay una raza humana, ¿sí? Hay un tipo de seres humanos que nacieron naturalmente para gobernar, ¿no? Esos serían los poderosos, digamos las familias, las castas, como ocurre en Colombia, la casta Gaviria, la casta Santos, la casta Char, ahora que los Char están muy famosos por lo de el tal negocito ese de la ministra de TICS. Entonces, ¿ven? Hay familias que se han instaurado un poco en la sociedad y que han reproducido de alguna manera la genética y una raza que se perpetúa en el poder generación tras generación. Entonces, según Antifonte, esos que se legan de generación en generación son los que terminan dando las órdenes, son los que terminan de alguna manera creando las leyes. Entonces, esa visión de Antifonte, pues es bien problemática, porque entonces quiere decir que la ley como tal no es el resultado de una convención donde unas agrupaciones humanas provenientes de diferentes lugares y sin hacer parte de ninguna casta, digamos, natural, pues acuerdan unos mínimos y tienen una vida pública, ¿sí? Tienen una vida pública. ¿Alguien está escribiendo en el chat, me parece? Bien. Entonces, ¿hasta aquí me están escuchando? ¿Todo está claro? Muchachos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Ah, ok, muy bien. Sí, señor. Gracias. Entonces, sigamos con la diapositiva. Entonces, Antifonte era uno de estos sofistas que pensaban que el poder y el saber moral era una cosa natural. Y entonces, en ese sentido, hay una cosa muy diferente entre lo que es por naturaleza y lo que es por ley.
Y en ese sentido, pues Sócrates cuestionaba mucho esa doctrina, porque esa doctrina prácticamente era la justificación de la tiranía, ¿no? La justificación de la tiranía. ¿Y por qué es la justificación de la tiranía? Porque básicamente lo que afirma es que hay unos que nacieron para obedecer y otros que nacieron para mandar. Es una situación bastante problemática, porque entonces quiere decir que no hay democracia. Y como Sócrates es un filósofo, digamos que está pensando un poco esto de ser individuo y ser ciudadano, pues la figura de Antifonte... Ni siquiera el cero se toma como valor. Ni siquiera ¿Perdón? en el eje Y se toma el cero. Aquí usted puede, yo voy a hacer el ejercicio, yo los invito a que lo hagan y lo exploren en GeoGebra, de hacerle zoom con el scroll del mouse y se van a dar cuenta que esa curva nunca va a tocar el eje X, o sea, nunca va a tener el valor Y igual a 0. Siempre está separada. Lo que pasa es que por cuestiones de la gráfica pareciera como si se confundiera con el eje X, pero no. Uno se acerca y se acerca y se acerca. Parece que compañero tenía como de pronto estaba escuchando otra clase, la clase de matemáticas por ahí, entonces se cruzó. Bueno, bien, sigamos acá con el asunto de Sócrates y pues Antifonte y Protágoras, ¿no? Entonces, Antifonte, pues este pensador que se opone un poco a la idea de ser individuo y ser ciudadano, ¿no? Es un poco el proyecto socrático, que podemos ser individuos y podemos ser ciudadanos al mismo tiempo. Antifonte quiebra con eso. Y entonces quiebra con el argumento de que hay unos que nacen naturalmente para mandar y otros que nacen naturalmente para obedecer. Y Protágoras también es otro gran filósofo que pues Sócrates también discute. También fue sofista y tenía una tesis que hasta el sol de hoy uno escucha, hasta el sol de hoy tiene mucha vigencia. La tesis de Protágoras de Abdera es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto no son. Entonces, Protágoras en su tesis antropológica plantea que el ser humano es un ser que vive en una relatividad, ¿no? Y que en algunas circunstancias hay situaciones que son favorables y otras circunstancias en las que no son favorables. Y entonces, dependiendo del punto de vista, la verdad es relativa, ¿no? Entonces, no es necesario pensar de que ser individuo y ser ciudadano en una misma persona es un ideal, digamos, que eso es relativo, porque, no sé, por ejemplo, para un policía ser ciudadano es muy diferente a ser ciudadano para un estudiante, por ejemplo, ¿sí? Hay dos visiones de la ciudadanía muy distintas, ¿no? Entre un policía y un estudiante, ¿no? Entonces, hay dos visiones de ciudadanía, por ejemplo, en el caso que estábamos analizando del sector comerciante frente a los habitantes de calle, hay una visión de la ciudad muy distinta de un habitante de calle a la que tiene un comerciante, ¿sí? Entonces, una de las, digamos, de las realidades más evidentes que tiene el concepto de ciudadanía es el asunto de la relatividad, ¿no? Y por eso mismo, diría Protágoras, es muy difícil establecer una verdad común, porque la verdad relativa dependiendo de la circunstancia que vive el ser humano, ¿no? Entonces, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Entonces, uno se pregunta, y Sócrates le pregunta a Protágoras, de hecho hay un diálogo de Platón que se llama el Protágoras. En ese diálogo, Sócrates escucha esa tesis de Protágoras y él le pregunta cómo podría ser una vida en la ciudad, cómo podría ser posible una vida en la ciudad si aceptamos que la verdad es relativa a la condición del individuo, ¿sí? Y esto es un tema, digamos, fuerte, porque digamos que así usted sea policía, bombero, estudiante, banquero, cajero, profesor, o sea, todas esas perspectivas, claro, todos tienen una verdad particular muy distinta al otro, pero entonces, si se supone que estamos viviendo en la ciudad, pues deben haber unos mínimos que nos hagan de alguna manera copartícipes a una verdad común, ¿no? Entonces, un poco la discusión entre Protágoras y Sócrates es la discusión entre, oiga, pueden haber unos valores comunes, y en ese sentido, ¿cuál es el lugar de la justicia? Si entendemos que la justicia es un poco el valor común que todos buscamos cuando estamos integrados los diferentes, ¿no? O si nos toca declarar que no, hay una lucha permanente entre verdades particulares, y entonces en esa lucha
en ese conflicto, pues es difícil construir ciudad, ¿no? Entonces, que es como la paradoja del planteamiento de Protágoras que identifica a Sócrates. ¿Cómo construir una vida en común si todos tienen su propia verdad particular? Porque si todos tienen su verdad particular, pues apague y vámonos. Y entonces esto ya no tiene sentido común, digamos, ya no hay forma de crear, digamos, de alguna manera ciudadanía, ¿no? La pretensión de la ciudadanía es reunir lo diverso en lo común, ¿no? Es un poco como la idea filosófica que hay detrás de eso. Bien, entonces, esta es una pregunta fuerte en la visión de Sócrates sobre la relación entre ética y ciudadanía. ¿Qué significa ser ciudadano? Y frente a eso, pues hay una discusión muy frontal con unos pensadores que son los sofistas, que es una comunidad de intelectuales que se dedican un poco a vender el conocimiento, pero también tienen unas tesis filosóficas que comprometen a la relación entre ética y ciudadanía en un sentido muy particular, y eso fue lo que pudimos apreciar un poco en esa presentación que les hice muy resumida de los pensamientos entre Antifonte y Protágoras. Tercera pregunta, ¿por qué es preferible seguir las leyes y la justicia que la desobediencia y la indiferencia? Entonces, esta es una pregunta que uno se hace, ¿no? Yo me la hago de ciudadano, ¿por qué es preferible seguir las leyes y la justicia que la desobediencia y la indiferencia? En Colombia diríamos la corrupción, porque la corrupción paga, parece, pero resulta que no paga. Desde el planteamiento socrático, la corrupción no paga. Desde la perspectiva de pronto de la ministra de las TIC, de pronto sí, pero no es de Sócrates. Entonces, bueno, Sócrates fue soldado plita, o plita es como decir aquí, soldado de infantería, y tuvo actuación en 3 batallas del Peloponeso. Las batallas del Peloponeso fueron las batallas contra los espartanos. Y tuvo 2 actuaciones públicas muy recordadas. O sea, Sócrates fue un ciudadano comprometido con Atenas, ¿no? Prestó servicio militar hasta los 45 años, o sea, ya siendo viejo, y contra los espartanos, pues que era una casta guerrera. Uno no se imagina al pobre Sócrates dando lanza y escudo a los espartanos, pero así fue. Sócrates fue un personaje muy interesante porque fue un hoplita, o sea, fue un soldado que se entregó libremente un poco a la causa de la defensa de Atenas frente a la invasión espartana, y también tuvo un par de actuaciones públicas ya como en calidad más de civil que de militar. Entonces, Sócrates piensa que el ciudadano comienza a hacerse desde su compromiso y de su amor patrio, y él lo relaciona mucho con el tema, digamos, militar, una cosa muy griega, muy antigua, ¿no? Normalmente las culturas antiguas milenarias son culturas guerreras, y justamente el valor ciudadano tal vez hoy en día no es tan claro. Pues, hoy en Colombia, por ejemplo, hay una cosa que se llama la objeción de conciencia. Todos, de alguna manera, los que somos del género masculino en este país, nos tocó prestar servicio militar, pero nos tocó. No nos lo ofrecieron como opción, sino como obligación, muy diferente. Sócrates pensaba que ser ciudadano comienza a construirse desde ahí, desde el servicio militar, voluntario, por supuesto. No como forma de subsistencia, o sea, no como negocio, ni tampoco como intención de muerte, ¿no? Como deseo de acabar con el otro. Eso no es. Entonces, eso piensa Sócrates. ¿Cuál es la relación que habría entre seguir las leyes y la justicia y la desobediencia y la indiferencia? Entonces, ¿se puede seguir las leyes y la justicia? Claramente. ¿Y eso cómo se puede hacer? Participando en la guerra, defendiendo la ciudad y ajustándose a las leyes que declara la Constitución política. Y aquí eso es un poco lo que ustedes están haciendo en su reflexión de la tarea número 2, tratar de pensarse en situaciones muy particulares. Por ahí les están poniendo a hacer ejercicios muy interesantes sobre los youtubers, sobre digamos que toda esta cosa de los influencers, ¿no? Es una movida bien fuerte, y entonces uno se pregunta qué tan ciudadano puede ser, no sé, ¿cómo se llama este influencer? A ver, díganme uno.
La liendra, por ejemplo, uno decir qué tan influencer sería la liendra en términos ciudadanos, ¿no? Uno se pregunta si realmente estos personajes tienen compromiso político. Por ejemplo, EPA Colombia, es todo un debate. Lo de EPA Colombia es un debate, hasta Álvaro Uribe apareció al lado de EPA Colombia, aprovechando ahí el rating que tiene la nenita. Ese es un tema para pensar, ¿no? Hay tema de la ciudadanía, cómo queda, ¿no? ¿No? Y ahí para que involucremos la constitución política de Colombia, qué tan legales son estos influencers o qué tan ilegales son estos influencers, ¿no? Y bueno, como son influencers, pues la palabra es una palabra gringa, ¿no? Es un anglicismo, ¿no? Estos influencers, pues definitivamente lo que hacen es, de alguna manera, infestar a la ciudadanía de unos mensajes muy extraños, ¿no? Unos mensajes que uno pensaría, bueno, ¿cuál es el alcance político? Que lo tienen, claramente lo tienen todos estos influencers, estos personajes de los más media y que están ahí como en las redes sociales movilizando un poco de gente también, les están metiendo un mensaje político, eso no podemos negarlo, ¿no? Pero es un mensaje político y uno se pregunta, ¿realmente es un mensaje político que está reivindicando derechos? ¿Es un mensaje político que está reivindicando el derecho, el Estado social de derecho? O más bien lo que está es reivindicando todo lo contrario, más bien la viveza, el amor al dinero, la belleza efímera, la apariencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la apuesta política de estos señores influencers? Entonces, ese es un ejercicio muy interesante que ustedes pueden realizar y que tiene que ver con la guía de aprendizaje que ya ahorita les voy a mostrar, que pues tiene unas cosas muy interesantes que habría que desarrollar y que pues aquí un poco es el estímulo para que ustedes se motiven a indagar y a resolver ese reto evaluativo que hay por ahí. Bien, entonces Sócrates nos propone ese tipo de indagaciones y de reflexiones alrededor de la justicia y alrededor de las leyes. Bueno, ¿quiénes fueron los maestros de Sócrates? Entonces resulta que esto me parece muy interesante porque si la ética y la ciudadanía es un saber de la deliberación pública, o sea, si es un saber argumentado sobre cómo nosotros podemos, digamos, expresar éticamente una indignación. Porque uno puede expresar vitalmente una indignación diciendo no hay derecho, no puede ser esto, puede echar una grosería, pero uno se pregunta si realmente son argumentaciones éticas. Que lo que pide Sócrates para que el individuo se convierta en ciudadano es que pueda deliberar, que pueda utilizar argumentos y pueda quebrar los argumentos de los sofistas, de los influencers, de los que están total como desvirtuando un poco la movida pública. Entonces, claro, uno construye argumentos en función de lo que otros pensaron. Entonces, claro, Sócrates recibió una formación filosófica y entonces esa formación filosófica le permitió de alguna forma asumir un punto de vista político y ciudadano sobre la vida ética, ¿no? Entonces, esos fueron Anaxágoras y Protágoras. Ya iremos viendo un poco en qué consistió la influencia, cuáles fueron los influencers de Sócrates, mejor dicho, para hacerlo. Bien, entonces, y por último, ética y ciudadanía en el pensamiento de Sócrates. Esos son un poco los temas que nos invita este filósofo, ¿sí? Entonces, ética y ciudadanía en el pensamiento de Sócrates. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, en primer lugar, tener un compromiso político en el lugar por donde se vive, ¿no? Uno echa raíces, ¿no? Uno no vive por ahí como los forasteros, desarraigados, ¿no? Alguien podría decir, no, pero un desarraigado puede tener posición política. Claramente, el desarraigado tiene posición política y normalmente el desarraigado, la posición política es muy crítica. Por lo menos en Colombia, los grandes desarraigados han sido los desplazados por la violencia, ¿no? Y claro, los desplazados por la violencia tienen muchísimos argumentos para manifestar su inconformidad política, ¿no? Entonces, pero claro, los desplazados son desarraigados,
Eso quiere decir que los han sacado de su raíz. Entonces, la reflexión un poco es esta. Para Sócrates, el pensamiento ético comienza con un sentido de la pertenencia, ¿no? Digámoslo, en términos tal vez más provinciano, tener raíces, saber uno de dónde viene, ¿no? Claro, aquí los que me están escuchando vienen de Pitalito, de lugares donde el sentimiento de tierra es más fuerte todavía. Sócrates pensaba entonces que la ética y la ciudadanía primero tenía que partir de ese sentimiento de amor patrio, ¿no? Sentido de identidad, digamos. Y a partir de ahí se construía una idea de ciudadanía, ¿no? Y que cumplir las leyes no era simplemente una abstracción, ¿no? Como que yo me documento que hay un poco de leyes ahí, hay un documento que se llama la Constitución Política, hay unos artículos, ¿no? Todo eso yo lo puedo hacer intelectualmente y lo puedo hacer racionalmente, pero vitalmente requiere una decisión. Digamos que Sócrates piensa que hay una distancia entre las leyes y la voluntad de los seres humanos, y esa distancia tiene que ver con cómo nosotros encarnamos la vida ciudadana inspirados en leyes. Una cosa dificilísima, porque muchos de nosotros desconocemos inclusive ciertos artículos de la Constitución Política. Pero para Sócrates, realmente el ciudadano es el que logra conjugar esa cosa personal, ese egoísmo personal, que nunca va a desaparecer, todos somos egoístas, pero logramos conjugar ese egoísmo un poco con lo legal y con lo constitucional y como con lo que beneficia a todos. Entonces, para Sócrates, ética y ciudadanía se resuelve en la relación que puede haber entre la voluntad del individuo y las leyes. Y esa relación se construye fundamentalmente con los argumentos, ¿sí? O sea, digamos que para Sócrates, el camino que va de la ética a la ciudadanía, que es el camino que va de la ética y la política, está mediada por la educación. Es un tema fundamental. O sea, si no hay una apuesta educativa, difícil que la ética nos lleve a la política, ¿no? Pero ojo, tiene que ser una apuesta educativa, tiene que ser una educativa crítica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Una apuesta educativa crítica que piense un poco en la filosofía, ¿no? Porque la filosofía es el arte de parir ideas. Entonces, ¿cómo hacemos una ciudadanía más crítica? Formándola filosóficamente. ¿Qué significa formarla filosóficamente? Practicar la mayéutica. ¿Y la mayéutica qué es? El método que se inventa Sócrates para hacer filosofía. La mayéutica es ni más ni menos que la confrontación de los planteamientos de los otros a la luz de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, para Sócrates, ser ciudadano es de alguna manera parir ideas, o sea, asumir un punto de vista filosófico frente al planteamiento que tiene, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la mandataria Claudia López tuvo en algún momento, eso pasó hace como un mes, la idea de deportar a los venezolanos, que hay que sacarlos de la ciudad porque los venezolanos son el origen del mal en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Pero eso es una idea que viene desde Chile, por ejemplo, los chilenos en Latinoamérica están deportando a los venezolanos. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Sabían eso? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de educación ciudadana está pensando ahí la mandataria? ¿Cuál es el modelo educativo, no? Porque, digamos, si a la gente solamente la educan, por ejemplo, digamos, que con todo el respeto que tiene el SENA, yo respeto muchísimo el SENA. El SENA es importantísimo porque la formación técnica es condición de posibilidad para el primer empleo de muchas juventudes. Seguramente estoy aquí hablando con algún egresado del SENA, me perdona o me discute. También es posible, ¿no? Esa es la invitación socrática a discutir. Pero un poco el planteamiento es una pregunta: ¿será que a punta de formación técnica construimos, bueno, digamos, logramos hacer buenos ciudadanos? Es una pregunta que yo les hago a ustedes.
¿Será que por la pura formación técnica, o sea, si la gente domina bien la técnica contable, se puede hacer un buen ciudadano? Si un ingeniero domina la técnica del riego del arroz, ¿se puede hacer un buen ciudadano? Esas son mis preguntas. Sí. No sé, ¿quién quiere responder? Esa es la pregunta de Sócrates. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Alguien dijo sí? Bueno, explíquenos un poco más el argumento. Y no. Dijo sí, no. Bueno, explícate. Esto es importante, esto es un tema actual, muchachos, es un tema actual de la ética porque es que a nosotros nos han vendido la idea, qué pena, Melissa, ya le doy la palabra, pero nos han vendido la idea de que con formación técnica hacemos unos ciudadanos excelentes. Excelentes. Esa es la idea, ¿no? Y uno se pregunta, y los mandatarios siempre han estado pensando en Colombia, uy, no, necesitamos más. Ahora, bueno, con Duque es emprendimiento. El modelo es el emprendimiento, ¿no? Es que hay que emprender. Ya no es la formación técnica. El SENA, durante mucho tiempo, el SENA ha respondido esa pregunta de frente, ¿no? Los mandatarios, y el SENA ha sido pensado como eso, como modelo, muchas veces el modelo educativo, ¿no? Y también el modelo profesionalizante, ¿no? O sea, los expertos, que el profesional no es técnico, es experto. Hágame una consultoría, usted es profesional. Y entonces, claro, como que la condición de profesional, mi pregunta es, ¿la condición de profesional o de técnico lo hace un buen ciudadano? Ahí, entonces, ahora sí, Melissa, cuéntanos. Hay personas que tienen un título y son excelentes personas. Sí, estás asumiendo la posición de Protágoras, pero ya te diste cuenta que Protágoras fue cuestionado por Sócrates. Acuérdate de la pregunta de Sócrates. Dice, el problema de los, digamos, si todos tienen verdad, ¿sí? La posición que tú acabas de dar es la perfecta de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo decir, hay personas que son profesionales y son buenas personas, buenos ciudadanos. Aquí no me interesa si son buenas personas, buenos ciudadanos que respetan las leyes de tránsito, que pagan sus impuestos, que no tratan al habitante de calle de desechable, etcétera, etcétera. Hay muchas acciones ciudadanas, que no bota el papelito en la calle, etcétera, etcétera. Profe, yo quiero participar. LL. Pues, bueno, yo lo que pienso es que en el sentido de la palabra, sabes que hablando del técnico a un profesional, pues yo no tengo ningún técnico ni tecnólogo, nada por el estilo, ¿no? Pero yo pienso que depende de si el tecnólogo tiene las mismas culturas, digámoslo así, ¿cómo le digo yo esto? Sí, por lo general, o sea, lo popularmente conocido como las normas de Carreño, ¿no? La cordialidad, la formalidad, la empatía y pues obviamente ante todo pues respetar las leyes y lo que nos rige en torno del bien común, ¿no? Respetar los deberes y derechos de cada persona, ¿cierto? Claro, Entonces, yo estoy de acuerdo con Sócrates, lo aplaudiría, mejor dicho, Sócrates saldría de la tumba y le daría un aplauso. Diría, wow. sí, así debe ser, así debe ser. Pero, Claro. pero, algo está pasando. Yo, Algo yo está pasando, pienso, ¿por qué será que no ocurre? yo pienso que hasta cierto punto es contradecible, ¿no? Porque digamos, usted puede comparar, o sea, yo vengo de descendencia campesina, no me deshonra nada. Amo de donde vengo, amo de donde soy, pero obviamente si vamos a hablar, volveríamos al tema, a tergiversarnos en el tema del individuo y el ciudadano, ¿no? El campesino como individuo es una persona muy formal,
muy amplia, muy cordial, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero hay cosas que, digamos, el campesino de pronto por falta de oportunidades y obviamente de una educación o porque pues no hubo modo cómo hacerlo y también porque pues en el tiempo de antes, o sea, el curso máximo, o sea, todo el mundo estudiaba hasta tercero o cuarto de primaria y con eso quedaba full. Bueno, pues el punto es que yo digo, la falta de socialismo, no, perdón, de compartir con la sociedad, de relacionarse más con la sociedad, la necesidad de ser sociable es fundamental para crear, digamos, ese campo cultural y conocer esos límites y barreras en donde yo puedo decir, bueno, hasta aquí me estoy sobrepasando con esta persona, digamos, como una cultura o tradición. Usted a un campesino le hace una recocha pesada y entre ellos eso es algo cool, ¿sí me entiende? A diferencia de un entorno laboral o académico como el SENA, en donde eso pues, pueden ser una recocha muy vulgar, muy negra, muy oscura, pero es algo tradicional del campo, ¿sí? En el campo es tradicional usted andar en una vía terciaria por la izquierda, por la derecha, subiendo, bajando. En la ciudad no, ¿sí? O sea, hay normas, hay parámetros, estereotipos, todo lo que gira en torno a lo que volvemos a decir el bien común, ¿cierto? Pues Sí, eso es lo señor. que pienso. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte, genial. Yo creo que, a ver, de pronto me faltó poner un poquito más de caso específico, porque, digamos, esa es una discusión que hay en la ética, digamos, desde la antigüedad, eh, de si es suficiente tener conocimientos técnicos para, digamos, cumplir nuestros compromisos ciudadanos. Y esto lo digo, bueno, sí, involucrar SENA y tal, pero digamos que esto se puede mirar en tema muy concreto y me gustó porque usted habló del campo y ahí es donde uno más ve la astucia de la técnica y cómo friega la vida del campesino. Cogamos el caso de las arroceras, por ejemplo, cuando Colombia comenzó a certificar las semillas con Monsanto, las semillas de arroz, eso fue una determinación que tomaron unos técnicos, ¿sí? Y le quiero decir que las semillas de arroz certificadas por Monsanto y que fue obligada por el ICA, ¿sí? El ICA del Instituto de Agropecuario, bueno, el Ministerio el Ministerio Agropecuario de Colombia obligó a los campesinos del Huila, esto lo sé porque pasó, si usted es del Huila me corrobora, pero llegaron y fue una cosa tenaz porque los arroceros tenían una práctica tradicional de conservar el arroz, el mejor arroz de la cosecha anterior, lo conservaban para usarlo, para regarlo en la próxima cosecha. Esa era la práctica tradicional. Pero como llegó Monsanto, ¿no? Cuadraron con el gobierno Uribe Vélez, ¿no? El negocio. Usted me obliga aquí a los campesinos colombianos a comprarme la semilla para sus cultivos de arroz y se desentiende de esa práctica tradicional. Eso se hace, esa decisión se tomó políticamente, pero también se tomó técnicamente. Técnicamente. Porque detrás de la certificación de la semilla, pues hay un conocimiento técnico, hay ciencia de por medio, hay profesionales detrás de eso. A eso me refiero yo. Esa es la pregunta socrática, ¿no? Si le vamos a entregar, si le vamos a entregar a los técnicos profesionales la pregunta por cómo debemos vivir. Es una pregunta fuerte que nos compromete a ustedes, a mí. Bueno, entonces para grabar le damos acá, que es el botón para grabar. Él va a empezar un conteo y automáticamente llegue 3, 2, 1, pues inicia la grabación. Luego yo qué hago, pues el programa es muy intuitivo, chicos. Simplemente ahí dice las opciones como si uno le quiere hacer algunos ajustes al video. Y por último le dice que exportar a YouTube. Entonces, bueno, de pronto sí que les puedo compartir un video tutorial como más detallado. Entonces, Hay alguien que tiene activado el micrófono. Faltó técnica ahí. Bueno, aquí Jessica dice,
eso depende de qué clase de persona sea o de la educación que reciba en casa. De eso estamos hablando, Jessica. Justamente dice Sócrates piensa que digamos, el puente que habría entre ética y ciudadanía se da a partir de la educación, ¿no? Y la educación tiene la capacidad de fortalecer capacidades. Entonces, no tiene que ver justamente con el tipo de persona que sea, digamos, o la educación de la casa no es suficiente. Dice Sócrates, esa educación no es suficiente. Necesitamos una educación ciudadana, pero es una educación ciudadana que implica actitud crítica. Pero resulta que, como en el caso de Monsanto, como les ponía el caso de las semillas de arroz, ahí no hubo ninguna mayéutica. ¿Sí? Y a eso es lo que yo me refiero. Digamos, en Colombia pensamos que las mejores decisiones son las que se toman técnicamente y resulta que no. Y pues lo interesante es que ustedes están en un proceso de formación profesional y van para allá. Entonces mi pregunta es, cuando ustedes sean profesionales y les pidan una asesoría técnica de una situación que compromete a otros, ¿cuál va a ser su apuesta ética y política? Que es que esto compromete, esto no es una cuestión de relleno. Que ciudadanía es una cosa seria. Le quiero dar la seriedad que se merece, porque cuando estemos en el campo profesional, nuestras decisiones profesionales son también decisiones éticas y ciudadanas. ¿Sí? Seguramente ustedes este discurso lo van a olvidar, pero este es el momento que ustedes tienen para interiorizar esto y ustedes mismos en su interior pensarse una decisión. ¿A qué le apuestan? ¿Sí? Entonces no se le puede dejar simplemente al criterio de cada quien, como dice Jessica, ¿no? Esto tiene que ser una cosa pensada racionalmente y que implica cuál va a ser su opción. Y por eso yo involucraba el tema técnico, ¿no? Y del tema profesional que está, eso está en boga hoy en día. Eso es el pan de cada día. Todo el día las sociedades, y sobre todo las sociedades industrializadas, empresarializadas como estamos en Colombia, todo el tiempo están tomando decisiones técnicas con riesgo de fregar a la población ciudadana. Un ejemplo de eso, más evidente. No sé si ustedes conocen lo que pasó con el puente del Chirajará, por allá en los Llanos Orientales y con la concesión de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un ejemplo. Con unas cosas. Otro micrófono que está encendido. Ya que lo puede llevar los muertos. Bueno. ¿Pueden apagar el micrófono? Gracias. Ok, entonces un poco la pregunta quedó ahí. La pregunta todavía no se ha respondido, es una pregunta compleja. ¿Cómo podemos cuál será el modelo? Entonces la pregunta es esta. La pregunta es esta, la voy a poner en el chat. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál será? ¿Cuál debe ser el modelo educativo que permita pasar de la ética ciudadanía desde un punto de vista crítico? Es la pregunta fuerte que se hace uno aquí en filosofía en relación al tema de la ética y la ciudadanía. Ustedes ahí pueden apreciar y lo pueden pensar libremente. Quiera participar, responder esa pregunta, hágalo. Con lo que hemos hecho, tenga presente un poquito la charla que hemos hecho de Sócrates y lo que hizo Sócrates en Atenas como maestro de filosofía. ¿Y por qué la filosofía es importante en la educación ciudadana? ¿Por qué no puede ser un proyecto educativo exclusivamente comercial, exclusivamente técnico, exclusivamente profesionalizante? Ustedes están viendo este espacio académico que se llama Ética y Ciudadanía.
Ustedes están acá, o sea, el interés de la UNAD es que ustedes se formen como profesionales críticos. ¿Eso qué significa? Y eso lo digo porque he sentido que han activado unos audios y como que he escuchado clases de otras materias. Entonces como que no le están dando el valor a ética y ciudadanía que se merece. Me parece preocupante, estudiantes de la UNAD. Pero bueno, entonces lo escuchamos. Si quiera compartirnos su preguntita, su respuestica y a la pregunta, con todo gusto. Por ejemplo, Melissa, ¿usted qué opina? Pero hable porque es que usted solo por el chat. ¿Qué nos dice Talía? Es la oportunidad de reivindicarse con un punto de vista en ética y ciudadanía y no pasar de agache y no quedar en blanco. Melissa está pensando muy bien. Sí, es que esto es de pensar. Es de pensar. Antes de actuar hay que pensar. Esa es la invitación de la filosofía. Muy bien. Muy bien. Vamos a darles unos minuticos. 5 minuticos. Profe, Señor. otra vez yo. Adelante, adelante. Gracias, profe. Pues yo pienso que lo que habla Sócrates es que para que haya ese modelo educativo o bueno, digamos o sea, que podamos vivir en un entorno prácticamente en donde todos tengamos una verdad relativa, ¿cierto? Entonces yo creo que pues lo único que podríamos tener en común, volviendo a hablar de las profesiones, es, no sé, yo pues por lo que me considero un poquitico de izquierda, podría dar esta opinión acerca de eso, porque pues tiene que ver un poquito mucho con lo social. Entonces, lo que yo pienso acerca de esto es que Sócrates está dando una perspectiva muy clara y la única forma de que tengamos digamos, eso en común entre el proletariado y las personas que mandan, pues lo más lógico sería un estándar, digámoslo así, salarial, en donde usted pueda o sea, sentirse realmente satisfecho con lo que gana. No estoy hablando del modelo que planteó Chávez en Venezuela, que fue un modelo de izquierda fatal, en donde todo el mundo ganaba igual, pero obviamente, o sea, era absurdo que ganara más, o sea, que ganara igual una persona que no estaba profesionalmente preparada, alguien que estaba preparado, porque el pago era igual para todos, pero era muy bajo. Entonces yo digo que el único modelo educativo que hay es romper todos los muros de contención que nos está afectando a la economía del país, que básicamente está en la corrupción de la burocracia, ¿no? Romper todas estas cadenas que nos están atando al contrabando, al narcotráfico, porque pues prácticamente todo parte de ahí, ¿no? Si no pueden haber leyes si los magistrados están comprados, entonces no hay como un ente regulatorio para la corrupción porque pues todo está comprado. Entonces, para mí el modelo educativo partiría de ahí, ¿no? Cambiar ese modelo en donde aquí en Colombia el vivo es el que roba, el que está encima ahí de la mermelada, ¿no? De pronto si no nos robamos esa plata y la distribuimos bien entre la sociedad, todo el mundo trabajaría, como le digo yo, o sea, pues amenamente. O sea, yo trabajaría relajado porque pues, estoy ganándome un salario con el cual yo puedo vivir, puedo darle estudio a mis hijos, pueden estudiar lo que quieren porque van a ganar lo que quieren, ¿sí? Y pues obviamente tendría un promedio ponderado en donde usted a medida que vaya escalando, pues así mismo podría ir ganando igual, como está hoy en día, solo con la gran diferencia de eso, de cambiar el modelo en donde no ser educativo, en donde cambiara la ética,
la ética y la forma de pensar de las personas que está formando el país, los futuros políticos, los futuros abogados, magistrados, que pronto digan, bueno, Dan, no nos dejemos comprar y rompamos esto y pueda verse otra perspectiva del país, ¿no? Pues eso sería lo que pensaría yo, no sé, ustedes. Muy bien, Juan. Siempre hay que expresar el punto de vista desde lo que uno piensa, ha vivido, es una mezcla de muchas cosas. Profe, sí, qué pena, otro puntico de vista. Este modelo de izquierda es implementado por países europeos, en donde vuelvo y le digo, obviamente todo el mundo va a trabajar contento porque usted va a ganar muy bien. Entonces, hay calidad de vida, al haber calidad de vida, hay calidad de educación, puedo educar y cambiar el modelo y la forma de pensar de la sociedad. Y asimismo, pues, hacer que crezca exponencialmente, ¿no? Como está Ucrania, Suiza, países que han comenzado con ese modelo, sin robar plata. Sí, bueno, de pronto hacer un poco el énfasis de, digamos que Sócrates, siguiendo nuestro inspirador, nuestro modelo, que es un poco lo que les he venido como ofreciendo en esta charla, es poder pensar la ética y ciudadanía desde la filosofía. Y cuando involucramos la filosofía, involucramos pues a Sócrates. Y pues Sócrates nos invita a pensar un modelo educativo, claramente, ¿no? O sea, no es un modelo salarial, digamos, que es un poco como tu idea, y un poco la igualación salarial, ese no es, por ahí no va el hilo de la madeja. El hilo de la madeja va más por la perspectiva educativa, ¿no? Por el modelo educativo, digamos que no, digamos, no se trata, o sea, no es suficiente formarle a la gente para el trabajo, no es solamente una educación para el trabajo, porque esa es una propuesta que ya se ha hecho en Colombia y que se ha convertido prácticamente en una verdad de Dios, ¿no? Que para resolver todos los problemas de un país, entonces, si todo un país en vías de desarrollo, pues la educación para el trabajo. Y resulta que no es ese modelo, que para pensarla así, para alcanzar niveles más óptimos de una ciudadanía más crítica y más consciente de los valores ciudadanos, pues hay que pensar un modelo educativo más crítico. No, no creo que sea el modelo izquierda no es el modelo. El modelo izquierda, eso ya nos lleva a otra discusión, pero no es ese. Yo creo que tiene que ver más con el modelo educativo, con el método. Es un tema de método. El método de método, y ahí hay que darnos la pela en la escuela, en la universidad, en el colegio. Allá es donde se dan las discusiones realmente fuertes sobre los modelos educativos, ¿no? Y qué tanto de alguna manera se enseña con un espíritu crítico, se enseñan las matemáticas, se enseña la geometría, se enseña el derecho, se enseña la contaduría, ¿eh? Entonces, este espacio académico es para que pensemos también nuestras formas de educarnos en los procesos formativos en los que andamos comprometidos y a los que les estamos entregando una vida, ¿no? Una vida de años, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que pensarlo seriamente. Talía dice, lo voy a leer un poquito, Talía escribió un gran argumento largo, Juliana también le metió duro. Dice Talía que las personas sean más conscientes como más humanos, no pensar solo en el bien propio sin importar qué más decisiones puedan afectar a las demás personas, sino siempre pensar en no afectar a otras personas antes de tomar una decisión, tener más conciencia, dejarles la discriminación a un lado, que todos tengamos un pensamiento que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos sin importar raza ni eso. Sí, me parece que esa idea está interesante. Un modelo educativo que sea más incluyente, ¿no? Que reconozca las diferencias, que nos haga más solidarios. Eso me parece extraordinario, esa idea. Comulgo totalmente con el planteamiento de Talía. ¿Qué dice Juliana? Pienso que el modelo educativo varía de quién esté a cargo a ello, enfatizando en Colombia, la educación aquí es mediocre en su totalidad, donde los estudiantes no están dispuestos. Sí, ya te di la mano, ya te di la palabra, Juan. Ya te di la palabra. Termino de leer a Juliana, no participar en diferentes ámbitos tan importantes como por ejemplo la política, crítica social, etcétera, hacer una educación mediocre, las personas somos mediocres,
En ese sentido, según el modelo de Sócrates, si se implementa una educación donde las humanidades, las ciencias, las artes se den a conocer y enseñar como tal, las personas serían críticas con gran imaginación, creatividad y sobre todo la empatía. Un método para resumir. No, bien, por ahí va la cosa. Eso me parece muy extraordinario. Claro, necesitamos de una educación más humanista. Ese es el modelo socrático. Entonces, el problema, los que financian la educación dicen, no, pero es que eso no genera utilidades. Y eso es berraco, porque ahí están hablando de contratación, por ejemplo. ¿Ve? De cosas técnicas. ¿Ve? Y entonces uno dice, bueno, y entonces la ciudadanía, ¿dónde queda? O sea, yo estoy de acuerdo que el modelo profesionalizante es importante. Yo me profesionalicé pensando de que iba a buscar un mejor salario, iba a tener una mejor remuneración. Y pues es difícil, no ha sido fácil, porque pues este es un país complejo en cuanto a las ciencias humanas se refiere. Pero creo yo que ese modelo un poco desprestigiado por los poderosos, habría que mirarlo, revisarlo y darle todo el valor que se merece, porque es que, vean, la pandemia no está, el COVID es una pandemia, pero las otras pandemias, las pandemias, por ejemplo, de la violencia ciudadana, por ejemplo, la xenofobia, el odio al venezolano, ¿sí? El odio al pobre, la porofobia, como se llama de la cortina, eh, la corrupción. La pandemia en Colombia es la corrupción, no es el COVID, es la corrupción. Se pone a ver cuánta plata del erario público se roban en Colombia, es una cosa descarada. Y lo más preocupante es que el que llega al poder quiere hacer la suya, ¿no? Quiere hacer su jugadita. Y a veces los profesionales se valen de la jugadita del padrino político. Es que no podemos negar eso, muchachos. Este país es re corrupto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos pensar el modelo socrático? La mayéutica, la pregunta, la respuesta, el espíritu crítico. ¿Cómo diablos hacemos? Si estamos en un infiernito. Juan, adelante. Juan quería hablar. ¿Qué fue? ¿Qué fue Juan? Muy bien, excelente. Creo que hemos generado un ambiente reflexivo, un ambiente de pensamiento crítico, una cosa muy importante que les va a ayudar a ustedes a pensarse muy bien esa actividad. Voy a compartir pantalla de la actividad. Hasta ahí dejamos. La próxima les quedo pendiente Platón y Aristóteles. Espero cumplirles con Platón y Aristóteles la próxima semana. Dejamos un campito, seguimos haciendo estas clasecitas de fundamentos filosóficos. Link de la asistencia. A ver, no tengo eso. Tengo que buscar el método ese. Gracias por la pregunta, pero va a quedar grabado para ustedes. Esto lo vamos a grabar y se los vamos a compartir. Lo importante es que usted esté acá, se haya apropiado un poco de los temas que hemos venido discutiendo, se alimenten. Este es un espacio para que usted se alimente. La retroalimentación es alimentarse. Es disfrutar un poco de unos temas, de unos contenidos, para que cuando usted llegue a hacer la tarea diga, uy, en la retroalimentación tocamos este tema, uy, se me ocurre esto tal. Bien, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es un poco dinamizar ese material que ustedes tienen por allí, que lo voy a compartir pantalla, la guía, ¿no? Vamos a ver un poquito esa guía, la guía de actividades. No sé cómo van con eso. Ojo, eso hay que integrarlo en octubre, no pueden quedarse cortos.
Alguien que nos comparta la pantalla con la guía de actividades del segundo momento evaluativo. ¿Quién nos colabora? Por favor, tienes el poder para compartir pantalla, Talía, de una vez para que ustedes se vayan familiarizando. Yo sé que ustedes son personas juiciosas, pero no falta el incauto que no sepa ni dónde está parado. Entonces, recordémosle la guía de actividades. Talía, por favor, si compartes pantalla. Gracias. ¿Y se puede? Sí, muy bien. Ok. Esto es muy sencillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Talía. Entonces, miremos un poco el cuadro. Dice, ojo, la actividad comienza el lunes 6 de septiembre, o sea, ya llevamos más de 15 días. Y termina el 17 de octubre. O sea, estamos más o menos ahí a la mitad, tal. Entonces, el consejo es, el micrófono está activado, por favor, ciérrelo, gracias, muy amable. Cierre el micrófono, muchas gracias. Entonces, listo. Entonces, gracias. Talía, por favor, si se puede ir bajando muchas gracias. Entonces, lo que yo les decía es pinchar, ojo con el OBI y el OVA. Grave. Si no consultan el OBI y el OVA, grave. Ese es un recurso importante para esta tarea. Ahí pinchen todos los documentos, la mayoría son audios, hay un par de documentos en PDFs muy sencillos de leer. Sigue bajando, por favor. Consúltenlos todos. Todos son importantes porque les da herramientas de juicio. Lo que estábamos hablando con Sócrates, les da argumentos. Si usted no tiene argumento, no es ciudadano, murió, muere. Entonces, ¿para qué le sirve ahí esos links? Para que usted se argumente, coja argumentos, ¿sí? Es como una caja de herramientas, usted coja argumentos y esos argumentos los va a implementar. Entonces dice, este es el ejercicio. Identifique 4 expresiones propias de la cultura colombiana. No, espérate que estoy leyendo, gracias. Que considere, promueven antivalores, estigmatizan, excluyen, vulneran o discriminan las expresiones culturales que deben identificar y compartir son las siguientes. Un meme o caricatura, fácil. Un programa de televisión, mensaje de un youtuber o un influencer. Estábamos hablando de los influencers y los youtubers y cómo los influencers de alguna manera estaban como poniendo en juego un poco el proyecto de la educación ciudadana, que es una cosa muy seria, cuento tradicional, ¿no? Entonces, este es un análisis de creencias, ¿no? Un análisis de creencias, entonces nos va a permitir un poco acercarnos a la realidad palpable y directa de cómo en Colombia construimos eso, antivalores, vulneración de derechos con esos mismos antivalores, discriminación, construcciones culturales que son como problemáticas, ¿no? Y pues hay que servirnos un poco de la cultura popular y entonces los influencers, los youtubers, los humoristas, ¿no? Lo que pasa en la televisión nacional, ¿no? Uno podría inclusive pensar todas las series de la narcoviolencia, que eso están dado en este país, la narcoviolencia televisiva que han hecho popular RCN y Caracol, son modelos y que están construyendo todo el tiempo antivalores, que todo están construyendo todo estigmatizaciones, ¿no? Aquí para las chicas, por ejemplo, que les interesa el tema del género, ver cómo hay una estigmatización, por ejemplo, en la televisión colombiana de la figura femenina, por ejemplo, y cómo eso crea un problema para la educación de las niñas y todas esas vainas, porque las desvaloriza, porque las niega, las ningunea, ¿no? Eso. Muy bien. Entonces, identificación de creencias. Ese es el ejercicio. Sigue bajando, por favor. Talía. Muchas gracias. Entonces, ahí les dice, participar en el foro. El foro ya se puso hace rato. Yo estaba mirando y no sé si lo hicieron este fin de semana, no he mirado todavía, pero mi consejo es, hágame el favor, participe del foro, porque ahí hay notica, ahí se pone una nota, entonces hay que cuidarse de los punticos, porque estos punticos suman. Entonces, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que consultar el foro de dudas e inquietudes para aclarar las inquietudes con respecto a los temas de la unidad de actividad de la fase 2, eso lo estamos haciendo en este momento.
consultar la agenda de curso y fecha de cierre de la fase 2. Lo miramos más arriba, en la parte, digamos, del documento. Y bueno, consultar las fechas de web conference. Las web conferences están ahí, las web conferencias están en la parte de noticias del aula. Ingresen ahí y pueden consultar eso, porque eso pasó, la semana pasada pasó eso. Consultar las fechas de sesiones de Big Learning en su zona. También eso les ayuda mucho. Y bueno, lo que están haciendo aquí conmigo, interactuar a través con el tutor, con los temas, para que se apropien, se sensibilicen, y etcétera, y mejoren sus calificaciones, sus resultados. Todo esto es para el bien de ustedes. Muy bien, ahí está. La evidencia es un trabajo independiente. ¿No? Hay un formato. No sé si Talía, hay un formato para entregar esto de la sistema de creencias. Si lo tienes, me lo muestras para que la gente sepa. Eso está el formato. Eso, ahí está, muy bien. Y ahí lo debe resolver, vea. Es en ese documento, no se lo olvide. Téngalo presente ese documento, porque ese es el que se debe entregar al sistema. Después ponen pereque. Vea, ahí tiene el documento. Daniela Murcia tiene la mano levantada. Cuéntenos. Sí, Daniela, te escuchamos. Sí, ese documento está en la guía, están preguntando. Está en el aula virtual, está en la parte de evaluación. Daniela, Juan pregunta, Daniela responde. A ver qué nos dice Daniela. ¿Cómo que no me aparece la guía? Sería, Talía, ¿tú podrías compartir por el chat de acá la guía? Las dos, compártelas por favor, porque veo que no los tienen. Por favor, si las puedes compartir. Bueno, para Jessica, para Daniela, para Juan, pues aquí Talía nos va a compartir. Muchísimas gracias. Aprendió de ética socrática. Lo está poniendo en práctica. Entonces ahí nos lo van a compartir. Guárdenlo en su archivo, compañeros. Se les está compartiendo para que ustedes tengan a su disposición. Muy bien. Ahí está la guía de actividades para que ustedes lo tengan. Muchas gracias. Y el formato. Las dos cositas son importantes. Léanse muy bien ese documento. Y bueno, extraordinario ahí que Talía haya compartido. Entonces, bien. Eso por ese lado. Se resolvió la duda, Daniela, de Jessica y de Juan. Muchas gracias, Talía, por compartir. Entonces, muy bien. Ahí tienen ustedes. Ahí tienen ustedes. Para lo que necesitamos. Lo que necesitamos para que ustedes no se atrasen, para que ustedes no queden por ahí pues perdidos. Y digamos, muy bien, muchas gracias. Eso era lo que teníamos para decir el día de hoy. Muchachos, mis mejores deseos, por favor, el foro. Esa era la última parte, recordarles el foro, participe del foro, vaya al foro, resuelva las 4 preguntas que se le proponen. Hoy en la clase hablamos de 2 preguntas y socializamos y la gente respondió y es muy sencillo, muy sencillo. Entonces sería mis mejores deseos para todos. Un placer haberlos tenido en este espacio. No hay asistencia, todavía no, esto no es una... Hay una forma, pero bueno, no importa. Aquí estuvimos. Entonces, muchachos, mis mejores deseos y que estén muy bien. Gracias, profe. Descansen. Con todo gusto, al servicio. Hasta luego. Y queda grabada la sesión para que la consulten. Muchas gracias.